Bendiciones, hermanos. Vamos a grabar la lección 13, es la última lección de este trimestre, se acompañada del libro de Josué. Pero vamos a tocar un libro distinto, que es de Ezequiel 33, del 10 al 20. ¿Sí? Y para preguntarnos, el título es Justicia y Misericordia en la Conquista. ¿Alguna vez en todo este año has visto la justicia o la misericordia de Dios en tu vida? Puedes pensar en una anécdota, lo que te pasó, que muchas veces nosotros medimos más la misericordia y poco la justicia, o a veces la justicia nos parece a veces que Dios responde y no entendemos bien, ¿no? O sea, no es lo que queremos. De esa manera vamos a entender en este repaso que vamos a tener. En Ezequiel 33, 10 al 20 leemos, dice así: Tú pues, hijo de Adán, di a la casa de Israel: ustedes han dicho, nuestras rebeliones y pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: así dice el Señor, vivo yo, que no me place la muerte del impío, sino que vuelve el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque morirán, casa de Israel. Tu hijo de Adán, di a los de tu pueblo: la justicia del justicia no lo librará, ni el que desobedece de la impiedad del impío no le será estorbo. Si se vuelve de su impiedad, si el justo peca, no podrá vivir por su justicia anterior. Aunque yo diga al justo que de cierto vivirá, pero él, confiado en su justicia, comete iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por iniquidad que cometió. Y si digo al impío: de cierto morirás, pero el que se vuelve de su pecado y practica el juicio y la justicia, si el impío restituye la prenda y devuelve lo que robó, camina en las ordenanzas de la vida sin cometer iniquidad, de cierto vivirá y no morirá. No se les recordará ninguno de sus pecados cometidos antes. Hizo juicio y justicia, de cierto vivirá. Sin embargo, los de los pueblos dicen: no es recto el camino del Señor, pero el camino de ellos no es recto. Si el justo se aparta de la justicia y comete iniquidad, por ello morirá. En cuanto el impío se aparta de su impiedad y observa el derecho de la justicia, vivirá. Y ustedes dijeron: no es recto el camino del Señor, no los juzgaré, casa de Israel, a cada uno conforme de sus caminos. El profeta Ezequiel está viendo, ¿no?, comparando al impío que si comete pecado y se arrepiente de corazón y vuelve a los caminos de Dios, es salvo. Pero ese justo, o sea, la persona que va a la iglesia, que practica la justicia y de repente se aparta y no se arrepiente, de cierto morirá. ¿Cómo es eso? O sea, que la misericordia o la gracia de Dios es mayor muchas veces que la justicia. Pero vemos también que la justicia nos alcanza acá para, por más que seamos ahorita justos o estemos practicando la justicia. Bueno, vamos a desarrollar en sí la lección como lo dicen. Asimile, dice: la corrupción de Israel había llegado al punto que Dios tuvo que intervenir, como había hecho con los cananeos, tales como vemos en el libro de Josué. Al igual que pasó en la historia de la conquista de Canaán, algunas personas salvaron del juicio de Dios, ¿no? Ahí se salvó Rahab y su familia. Con los cananeos, con Israel y con nosotros, Dios tiene paciencia, pues no quiere que nadie muera, sino que todos volvamos a Él. Dios hace todo lo posible para salvar a sus hijos y a sus hijas. En Pedro dice, ¿no?, para que procedan al arrepentimiento. Si todavía en este cierre de año, en esta última lección, todavía no tomó una decisión de decir: bueno, me vuelvo a los caminos de Dios para poder arrepentirme. Estamos fechas navideñas y pues no recordamos el nacimiento de Cristo. Decimos, ¿no?, a ese Cristo que se sacrificó por nosotros. O vamos a arrepentirnos para poder, digamos, reconciliarnos con nuestro Dios. Interpreta, nos pide acá: cuando leemos acerca de los juicios divinos, debemos decir si estamos dispuestos a aceptar las razones que nos dan las Escrituras, si vamos a confiar a Dios las partes de la historia que nos hayan sido reveladas,
Si Israel hubiera sido fiel a la conquista de Canaán, no habría requerido ninguna guerra. Dios deseaba entregar a la tierra de Canaán en sus manos, de la misma manera milagrosa que había recibido o librado de Egipto. En Patriarcas y Profetas dice así: la historia posterior volvió a revelar la capacidad de Dios para salvar a su pueblo sin que lucharan. El plan de Dios, el plan ideal que habría salvado a Israel, es luchar en guerras de conquistas. Dios, ¿cómo derribó el muralla de Jericó? Girando y dando un grito. Cómo Dios abrió el río Jordán, abrió el mar Rojo, o sea, hizo milagros que capaz, podemos decir así, que no era necesario la fuerza humana, no era necesario las guerras sí habían, pero Dios intervenía. Si nosotros nos ponemos, nos reconciliamos con Dios, vienen las tentaciones, las pruebas, podemos vencer, pero tenemos que estar del lado de reconciliados, agarrados de la misericordia de Dios, y Dios pues va a obrar en cada una de nuestras pruebas que pasamos. Ahora en Investiga nos pide algunos textos que nos recuerda que Dios intervino mediante Moisés, intervino mediante el líder Josué, y asimismo sigue, ¿no?, diciendo también, ese mismo Salmos dice que Dios está, ¿no?, dispuesto, pero muchas veces nosotros no nos decidimos a poder, digamos, agarrar de la mano de Él. En la penúltima parte dice, en enfoca: Dios escogerá a todos los que sean receptivos de su misericordia, incluidos los forasteros como Rahab, los gabonitas. Él no excluye arbitrariamente a nadie que forma parte de su pacto. Las cuestiones de esta vida seguían siendo un misterio y aclaran en aquel día. La eternidad proporcionará una visión más amplia del acontecimiento que sucederá en este mundo. Es una historia de misericordia que muestra el deseo divino de salvar incluso a las personas menos pensadas y menos merecedoras. Además, es una historia de fe que muestra lo que Dios hará por los que confían en Él. Nos pregunta claramente si seremos leales a Dios, cueste lo que cueste. Rahab escuchó de un pueblo, de un Dios diferente del pueblo de Israel, aceptó, decidió abandonar sus dioses y poner su confianza en un Dios verdadero, y se salvó ella y toda su familia. Dios no mira forasteros, Dios no quiere que seamos, no quiere que seamos hijos. Por ende, por más que seamos extranjeros o por más que seamos gentiles, Dios pide que nosotros, si nos acercamos a Él, Dios nos acepta como hijos. O si no, Pablo diría, ¿no? Nosotros nos presentamos cada día para salir aprobados. Pero no importa la iglesia que congregamos o que profesamos, lo que acá Dios está pidiendo, que nosotros vayamos a Él, ¿no? Confiemos en sus promesas, que muchas veces la fe no solo es, pues, no creer, sino es también hacerlo vivo y poderlo practicar. La fe obra cuando uno no solo cree, sino pone esa fe en práctica. Por ende, Rahab fue salvo y fue aceptado en el pueblo de Dios, y asimismo Dios quiere que nosotros tengamos o podamos llevar almas a Cristo, así como escuchando el testimonio de un Dios verdadero. En la última parte, en Reflexiona, nos dice de esta manera: la historia de los hijos de Israel está escrita para nuestra amonestación. Somos aprendices como lo fueron ellos. Podemos conectarnos con Dios como fue su privilegio. Podemos llegar a ser fuertes en la fuerza de un Dios de Israel si creemos y obedecemos su palabra como hicieron Caleb y Josué. Pero si dudamos, si somos incrédulos, rebeldes, como si fueron las multitudes que cayeron en el desierto, seremos hallados indignos de poseer la mansión que el Dios fue a prepararnos. Ahí en el discípulo amado dice, ¿no? Él fue a prepararnos para que cuando vuelva nosotros moremos por la eternidad. Dios quiere que nosotros confiemos, seamos como Caleb o seamos como Josué, no llevar malas noticias a pesar de las circunstancias. Dios pone personas para nosotros quizás también animarnos, líderes, ¿no? Como estos dos personajes que hemos aprendido en este trimestre. Por eso Deuteronomio 32:4 dice: Él es nuestro protector en obras, sus obras son perfectas, sus acciones son justas.
es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Qué hermosa palabra de Moisés, ¿no? Que sabe que su Dios es justo y verdadero. Terminamos con esta reflexión entonces, con la pregunta que les iniciamos. ¿Qué testimonio, qué podemos decir en este año, en este trimestre, lo que hemos visto, la justicia y la misericordia de Dios? Cada uno tenemos algo que contar, pero es verdad de que hemos aprendido mucho del profeta Ezequiel en este caso y también del líder Josué que nos enseñó este trimestre. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a tomar y poder arrepentirnos. Gracias por tu justicia, porque son justas. Muchas veces no las aceptamos, pero sí son justas y ayúdanos a aceptarlo. Santo Espíritu nos enseña cada vez que estudiamos tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.